marcando el inicio de una era de transformación urbana sin precedentes. Era el movimiento moderno, que venía de Europa y prometía romper con todo lo viejo para construir un futuro mejor, lleno de innovación y progreso. Las ciudades latinoamericanas, que estaban cambiando mucho en esa época, se convirtieron en lugares perfectos para probar estas nuevas ideas. La urbanización y el crecimiento económico crearon un terreno fértil para la experimentación arquitectónica. La promesa del modernismo, con su enfoque en la funcionalidad, la innovación y el progreso social, fue muy atractiva para una región con muchas ganas de modernizarse. Los edificios funcionales y estéticamente innovadores comenzaron a surgir en las principales ciudades. El modernismo no llegó como una orden impuesta, sino como una conversación. Los arquitectos, urbanistas y planificadores trabajaron juntos para adaptar las ideas modernas a las necesidades locales. Los arquitectos latinoamericanos tomaron sus principios, pero también los ajustaron a su propia realidad. Incorporaron materiales locales y técnicas de construcción tradicionales para crear algo verdaderamente único. Buscaban una arquitectura que no solo fuera moderna, sino también propia, que mostrara la identidad y los sueños de cada país. Cada edificio se convirtió en una declaración de identidad nacional y regional. Este proceso de adaptación dio lugar a una arquitectura moderna diversa y llena de vida, con características únicas en cada región. Desde México hasta Argentina, cada país desarrolló su propio estilo distintivo. La influencia europea, especialmente la del movimiento Bauhaus, fue muy importante. Los principios de diseño de la Bauhaus, con su énfasis en la funcionalidad y la simplicidad, resonaron profundamente en América Latina. Sin embargo, los arquitectos latinoamericanos no se dedicaron solo a copiar modelos extranjeros. Innovaron y crearon, mezclando lo mejor de ambos mundos. Integraron elementos de la arquitectura precolombina y colonial, creando un estilo mezclado que reflejaba la riqueza cultural de la región. Esta fusión de estilos dio lugar a edificios que eran tanto modernos como profundamente arraigados en la historia local. El modernismo se convirtió en un lenguaje universal pero con acentos locales. Cada edificio contaba una historia de modernidad y tradición, de innovación y herencia cultural. El modernismo arquitectónico tuvo un papel fundamental en la construcción de las identidades nacionales latinoamericanas. Este movimiento no solo transformó el paisaje urbano, sino que también influyó en la percepción de la nación y su lugar en el mundo. En un contexto donde se buscaba la autonomía y la definición, los edificios se volvieron símbolos reales de progreso y modernidad. La arquitectura modernista se convirtió en una herramienta para expresar la independencia y la visión de futuro de estos países. Los gobiernos vieron en la arquitectura una herramienta muy poderosa para proyectar una imagen de países en desarrollo, con deseos de unirse al mundo moderno. Se construyeron ministerios, museos, universidades y otros edificios públicos con un estilo que reflejaba esta nueva era. Y bibliotecas con un estilo moderno, buscando romper con la imagen colonial y expresar una nueva identidad. Estos edificios no solo eran funcionales, sino que también eran manifestaciones visuales de un cambio profundo en la sociedad. Estos edificios, con su tamaño enorme y su estética vanguardista, se convirtieron en puntos de referencia en las ciudades, reflejando la ambición de progreso de las nuevas naciones. Eran puntos de modernidad en un mar de tradición. La arquitectura se puso al servicio de construir una imagen colectiva, una historia de modernidad y desarrollo. Cada edificio era una pieza en el rompecabezas de la identidad nacional, un testimonio de la capacidad de estos países para innovar y crecer. Pero el modernismo no se quedó solo en los edificios gubernamentales, también se expresó en la arquitectura de casas y negocios. Las viviendas y los comercios adoptaron este estilo, reflejando el deseo de modernidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. Se hicieron populares nuevos tipos de vivienda, como los edificios de apartamentos, que buscaban ofrecer soluciones modernas a los problemas de vivienda en las ciudades que no paraban de crecer. Estos edificios no solo eran prácticos, sino que también ofrecían una nueva forma de vivir y de entender el espacio urbano. La arquitectura moderna se convirtió en un símbolo de progreso social, una forma de mejorar la calidad de vida de la gente. A través de estos edificios, se buscaba no solo un cambio estético, sino también un cambio en la forma en que las personas vivían y se relacionaban con su entorno.
El crecimiento acelerado de las ciudades latinoamericanas en el siglo XX trajo consigo grandes desafíos urbanísticos. El modernismo, con su enfoque en la planificación y la funcionalidad, ofreció nuevas soluciones para organizar el espacio urbano. Se diseñaron planes para crear ciudades más eficientes, ordenadas y habitables. Se abrieron avenidas amplias inspiradas en el modelo parisino. Se crearon áreas verdes y se implementaron sistemas de transporte público. Ciudades como Brasilia en Brasil y Chandigarh en India, diseñadas desde cero con principios modernistas, se convirtieron en ejemplos perfectos de esta nueva visión urbana. La planificación urbana se convirtió en una herramienta para moldear el futuro de las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, la aplicación de los principios modernistas en el urbanismo latinoamericano también tuvo sus contradicciones. La búsqueda de la eficiencia y la funcionalidad a menudo resultaba en una arquitectura monumental y a gran escala, que no siempre se integraba bien al tejido urbano existente. En algunos casos, la imposición de modelos urbanos ajenos a la realidad local generó problemas de segregación y desigualdad. La aparición de nuevos materiales de construcción como el hormigón armado y el acero tuvo un impacto muy grande en la arquitectura modernista. Estos materiales revolucionaron la manera en que se concebían y construían los edificios, permitiendo una libertad creativa sin precedentes. Estos materiales permitieron a los arquitectos experimentar con formas más libres y audaces, liberándose de las limitaciones de la construcción tradicional. La capacidad de moldear el hormigón y la resistencia del acero abrieron un abanico de posibilidades que antes eran inimaginables. El hormigón, en particular, se convirtió en un material emblemático del modernismo por su versatilidad, resistencia y bajo costo. Su capacidad para adoptar diversas formas y texturas lo hizo ideal para la expresión artística y funcional en la arquitectura. Arquitectos como Oscar Niemeyer en Brasil y Félix Candela en México aprovecharon al máximo las posibilidades expresivas del hormigón armado. Sus obras se convirtieron en iconos de la arquitectura modernista, destacándose por su innovación y creatividad. Crearon estructuras curvas y ligeras, que desafiaban la gravedad y rompían con la rigidez de la arquitectura tradicional. Estas formas fluidas y dinámicas se convirtieron en una firma distintiva de su trabajo. El uso del hormigón armado permitió la construcción de grandes voladizos, techos ondulados y fachadas perforadas, creando juegos de luz y sombra que caracterizan a la arquitectura modernista latinoamericana. Estas características no solo eran estéticamente agradables, sino que también mejoraban la funcionalidad de los edificios. El acero, por su parte, permitió la construcción de edificios más altos y esbeltos. Su resistencia y flexibilidad estructural hicieron posible la creación de rascacielos que antes eran impensables. Su uso se hizo popular en la construcción de edificios comerciales y de oficinas, dando lugar a una nueva generación de rascacielos que transformaron el paisaje urbano de ciudades como Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México. Estos rascacielos no solo cambiaron la silueta de las ciudades, sino que también redefinieron su identidad. La combinación de hormigón y acero permitió a los arquitectos modernistas explorar nuevas posibilidades estructurales y estéticas, dando forma a un lenguaje arquitectónico propio. Esta fusión de materiales no solo mejoró la durabilidad y funcionalidad de los edificios, sino que también permitió una mayor creatividad en el diseño arquitectónico. El modernismo arquitectónico no solo se enfocó en la estética y la innovación técnica, sino también en el impacto social de la arquitectura. Muchos arquitectos modernistas creían que la arquitectura tenía el poder de mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de las clases menos favorecidas. En este contexto, la vivienda social y el diseño de espacios públicos se convirtieron en áreas de gran interés. Se desarrollaron proyectos de vivienda social que buscaban ofrecer soluciones dignas y accesibles a la creciente población urbana. Estos proyectos se caracterizaban por la funcionalidad de sus diseños, la utilización de materiales económicos y la creación de espacios comunitarios. Se buscaba crear comunidades integradas,
donde la arquitectura fomentara la convivencia y el desarrollo social. El diseño de espacios públicos también fue un aspecto central del modernismo latinoamericano. Se construyeron parques, plazas, bibliotecas y centros culturales que buscaban democratizar el acceso a la cultura y el ocio. Estos espacios se concibieron como lugares de encuentro, de intercambio social y de disfrute para todos los ciudadanos, sin importar su clase social.